Alejandra Hernández estaba exhausta. La joven policía, con sus 31 años, había pasado el día en una serie de operaciones y reuniones que parecían interminables. A lo largo de su vida, había sufrido prejuicios varias veces por el color de su piel, pero con el tiempo aprendió a luchar contra eso. El calor y el caos de San José del Cabo habían sido agotadores, y ahora lo único que quería era encontrar su asiento en el vuelo a Puerto Vallarta, relajarse y olvidar un poco las preocupaciones que la acompañaban. El cansancio era evidente en su rostro, con ojeras marcadas debajo de los ojos, y sus pasos parecían arrastrarse por los pasillos del aeropuerto. Cuando llegó a la puerta de embarque, las luces fluorescentes y el zumbido constante del avión ya estaban comenzando a afectar su paciencia. Ese vuelo no era solo una pausa en su rutina, también era una pequeña fuga de un día especialmente difícil. Alejandra se sentó en la sala de espera, tratando de no pensar en los problemas que aún necesitaban ser resueltos y concentrarse solo en la espera del embarque. Finalmente, el anuncio de voz llamó a su grupo y se levantó, tratando de estirar los músculos cansados mientras se dirigía hacia el avión. El espacio pequeño y apretado del avión parecía ser la extensión natural del largo viaje que había enfrentado. Cuando llegó a su asiento, 25A, fue recibida por un joven que ya estaba sentado allí, completamente absorto en un periódico que parecía estar a punto de rasgarse por tanto uso. Alejandra frunció el ceño y respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Disculpa, pero este es mi asiento», dijo ella con una voz cargada de cansancio, pero aún así educada. El joven, con una mirada desinteresada, levantó la cabeza y en lugar de levantarse inmediatamente, la miró con una expresión desinteresada. «No, creo que ha habido un error. Este asiento es mío. Fue el que me dieron cuando hice el check-in». Alejandra parpadeó, sorprendida por la respuesta. «Realmente creo que no. Creo que estás en el lugar equivocado». El joven parecía no inmutarse por la situación y simplemente volvió a concentrarse en el periódico. «Lo siento, pero mi tarjeta de embarque indica este lugar. Puedes revisar la tuya también, si quieres». Ella sacudió la cabeza, tratando de controlar su frustración para no dejar que el cansancio la convirtiera en ira. «Ya la revisé. Además tenemos un problema aquí, ya que el asiento 25A está reservado para mí». El joven suspiró y, con una expresión resignada, retiró el periódico de su regazo, pero no se levantó. «Mira, puede que haya alguna confusión, pero realmente no voy a salir de aquí hasta que puedas probar que este es tu asiento». Alejandra sintió un escalofrío al darse cuenta de que la situación estaba a punto de volverse más complicada. Había pasado el día resolviendo conflictos y ahora, al parecer, estaba a punto de enfrentar otro, aunque mucho menos formal. Con un esfuerzo visible, intentó mantener la compostura y se preparó para resolver el conflicto de manera civilizada, aunque su deseo de simplemente sentarse y descansar se hacía cada vez más fuerte. Alejandra miró de nuevo el boleto en sus manos, con los números y letras mezclándose en un borrón de frustración y cansancio. 25A. Era exactamente lo que decía el papel que sostenía. Comparó el boleto con el pase de abordar del joven, que ahora estaba sobre el asiento y mostraba un número idéntico al suyo. La confusión creció, pero estaba decidida a resolver el problema sin causar más alboroto. «Mira», Alejandra intentó un enfoque más conciliador. «Sé que esto debe ser un inconveniente para ti también, pero realmente necesito mi asiento. Revisé mi boleto y confirma que 25A es mi lugar. Puede que haya habido un error, pero no hay razón para que no podamos resolver esto». Antes de que el joven pudiera responder, un sobrecargo se acercó. Carlos, con su uniforme impecable y expresión de alguien que parecía no tener mucho tiempo para negociaciones, miró a Alejandra con una mezcla de impaciencia y preocupación. «¿Qué está pasando aquí? ¿Esta señora te está molestando?», preguntó Carlos, mirando alternativamente a Alejandra y al joven. La presión empezaba a acumularse y Alejandra sintió un peso en sus hombros, como si la situación se estuviera volviendo aún más complicada de lo que había imaginado. «Este es mi asiento», explicó rápidamente Alejandra. «Ya hablé con el chico y dijo que también tiene un boleto para el asiento 25A. Solo quiero que se levante para que pueda sentarme». Carlos suspiró, con el cansancio visible en su rostro. «Mira, el vuelo está a punto de despegar y todos los asientos están ocupados. No podemos perder más tiempo con esto. Voy a tener que pedirte que encuentres otro asiento». Alejandra sintió una punzada de frustración.
Ya hice todo lo que pude. No es justo que tenga que encontrar un nuevo asiento cuando el error no es mío. No sé si hay algún otro lugar disponible. Carlos miró alrededor, verificando las filas ya llenas del avión. Entiendo tu situación, pero en este momento estamos operando a capacidad máxima. No podemos retrasar el despegue por un error. Si hay algún problema, tendrás que hablar con el personal de tierra cuando lleguemos al destino. Pero ahora, necesitas encontrar otro lugar para sentarte. Quizás un avión no es lugar para personas como tú. Alejandra, sintiendo la frustración acumularse, hizo un último intento por resolver la situación. Con una mirada firme y la voz un poco más alta, se dirigió a Carlos. Carlos, realmente hay un error aquí. Necesito mi asiento porque este vuelo es extremadamente importante para mí. No puedo simplemente perder el viaje. No sé qué quisiste decir con eso, pero voy a ignorarlo para que no tengamos más problemas. Carlos, con una mirada impasible y claramente aburrido, mantuvo su postura rígida. Te he dicho que todos los asientos están ocupados. Si no puedes resolver esto por ti misma, tendrás que desembarcar. No podemos retrasar el vuelo por un problema de asiento. Alejandra sintió un nudo de frustración formarse en su estómago. Estoy aquí por una misión oficial. ¿No hay nada que se pueda hacer para que me quede? ¿Alguna posibilidad de ser trasladada a clase ejecutiva, por ejemplo? Realmente no puedo perder este vuelo. Carlos resopló y sacudió la cabeza con desdén. ¿Tú, en clase ejecutiva? ¡Qué risa! Carlos se rió antes de añadir. Aún así no hay asientos disponibles en este momento. Si no puedes resolver esto, lo mejor es que desembarques y lo resuelvas con el personal de tierra cuando lleguemos al destino. Es lo que tenemos por ahora. La respuesta áspera de Carlos fue un golpe duro para Alejandra. Miró alrededor, con la desesperación creciendo en su pecho. En un último esfuerzo, se volvió hacia otros miembros de la tripulación que estaban ayudando a los pasajeros a acomodarse. Por favor, realmente necesito ayuda. ¿Puede haber algún otro asiento disponible? Estoy aquí en una misión oficial y no puedo perder este vuelo. Sin embargo, sus súplicas fueron recibidas con indiferencia. Una de las azafatas sacudió la cabeza y se alejó sin ofrecer asistencia, mientras que otra solo la miró con una expresión vacía, como si no quisiera involucrarse. Cada intento de encontrar una solución parecía ser ignorado y el malestar de Alejandra aumentaba con cada momento. Desesperada y sintiendo que sus opciones se estaban agotando, Alejandra se volvió de nuevo hacia Carlos, esperando que él pudiera al menos mostrar algo de comprensión o empatía. Sin embargo, él estaba inflexible, como una piedra, y su actitud hostil no dejaba margen para la negociación. El avión comenzaría a moverse en pocos minutos para el despegue, y Alejandra sintió un sentimiento de impotencia a sentarse en ella, sabiendo que la situación se estaba deteriorando rápidamente y que estaba a punto de perder la única oportunidad de resolver el problema antes de llegar al destino. Cuando el avión estaba a punto de moverse por la pista, Alejandra se sentó sobre su bolso, en un asiento improvisado, mientras intentaba esconder la frustración y la humillación que sentía. La desesperación se mezclaba con una creciente sensación de injusticia, y no podía creer que estaba enfrentando esta situación. Pero entonces, una joven pasajera que estaba sentada cerca se levantó, claramente incómoda con la forma en que Carlos estaba tratando a Alejandra. «Perdón, pero esto no es justo», dijo la joven con firmeza, dirigiéndose a Carlos. «Ella está intentando resolver un problema que no es suyo, y tú estás siendo completamente inflexible. No es así como se deben tratar a los pasajeros, especialmente con insinuaciones sobre su origen». Carlos miró a la joven con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. «Entiendo tu preocupación», respondió con un tono frío, «pero estoy siguiendo el protocolo. El vuelo no puede esperar y la decisión ya fue tomada. Si ella no puede resolver esto, tendrá que desembarcar». La joven estaba extremadamente indignada, pero Carlos no dio espacio para más discusión. «No hay nada más que decir al respecto. Si hay un problema, se resolverá cuando el avión aterrice, esté ella en el vuelo o no». En ese momento, la mirada desolada de Alejandra se encontró con la de Carlos, pero se dio cuenta de que él estaba firme en su decisión, sin ninguna empatía por su dilema. La joven pasajera, frustrada con la actitud de Carlos, volvió a sentarse, mientras Alejandra se sentía cada vez más impotente. Antes de que pudiera recuperarse, Carlos se acercó a Alejandra y con un gesto brusco hizo una señal para que lo siguiera.
«Ven conmigo», ordenó con una firmeza que dejaba claro que no había espacio para protestas. Con el corazón latiendo fuerte, Alejandra siguió a Carlos hasta una puerta discreta en la parte trasera del avión, llevándola a un área restringida donde estaba la cabina de los comisarios de a bordo. Carlos abrió la puerta y gesticuló para que ella entrara, y Alejandra entró con un sentimiento creciente de aprehensión. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, la atmósfera cambió drásticamente. Carlos, ahora lejos de las miradas de los pasajeros, dejó de lado cualquier disimulo de civilidad. Su tono era ahora agudo y hostil. «Soy el jefe de los comisarios de a bordo de esta aeronave. Nadie por encima de mí puede cambiar mi decisión. Si no te gusta, es tu problema». Alejandra, ya desgastada por la situación, sintió una mezcla de humillación y frustración. «Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. No entiendo por qué estás haciendo esto conmigo». Carlos la miró con una mirada fría, sus ojos sin un rastro de compasión. «Lo que no entiendes es que estamos siguiendo reglas y protocolos que no pueden ser alterados por capricho. Si no puedes aceptar eso, entonces lo único que queda es que desembarques. Como dije, tal vez un avión no sea el lugar adecuado para personas como tú». La hostilidad en la voz de Carlos era palpable. Parecía estar aprovechando el control que tenía sobre la situación para reforzar su posición, además de sus propios prejuicios. Alejandra sintió una ola de desamparo al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto. La sensación de injusticia se intensificaba y la humillación de ser tratada de esa manera en el contexto de su trabajo y misión era casi insoportable. Desolada, Alejandra se dio cuenta de que estaba completamente sin opciones. El jefe de los comisarios de a bordo estaba claramente decidido a mantener su decisión, y sus intentos de buscar una solución razonable se habían agotado. Se vio obligada a aceptar su nueva realidad, aunque eso significara tragarse la amarga sensación de derrota y frustración. Sin otra opción, Alejandra decidió desembarcar del avión, sintiéndose frustrada y humillada. Cada paso hacia la puerta del avión parecía un peso mayor que el anterior, y su mente estaba llena de pensamientos de indignación e impotencia. La vergüenza de ser forzada a desembarcar del vuelo, especialmente debido a la actitud inflexible de Carlos, era casi insoportable. Al salir, Alejandra pasó por los pasajeros que ya estaban acomodados en sus asientos. Sus miradas curiosas, mezcladas con expresiones de simpatía y perplejidad, no ayudaban a aliviar la sensación de vergüenza que ella llevaba. Se dirigió hacia la puerta de desembarque con un sentimiento de tristeza e injusticia que parecía intensificarse con cada momento. Con la puerta del avión finalmente cerrándose detrás de ella, Alejandra se encontró de nuevo en la sala de embarque, sin saber exactamente qué hacer a continuación. El sonido del motor del avión alejándose y el murmullo de los pasajeros que estaban esperando comenzaron a ser un fondo para su situación desesperada. Mientras el avión despegaba, comenzó a formarse una discusión entre los pasajeros que estaban dentro de la aeronave. El tema central era el comportamiento de Carlos y la forma en que había tratado a Alejandra. La joven pasajera que se había levantado para defenderla estaba en el centro de la discusión, expresando su indignación de forma clara y determinada. «No puedo creer lo que pasó», decía ella, con un tono cargado de ira y frustración. «Este comisario no solo ignoró una situación que claramente fue un error, sino que también fue completamente irrespetuoso. Esto es un abuso de poder». Otros pasajeros comenzaron a murmurar en acuerdo, en conversaciones llenas de descontento. «Él podría haber sido más comprensivo», comentó una señora cercana. «Es inaceptable que alguien sea tratado así, especialmente en una situación como esta». «Voy a reportar su comportamiento a la administración del aeropuerto tan pronto como lleguemos», continuó la joven, con una firmeza que indicaba que no estaba dispuesta a dejar morir el asunto. «Esto no puede pasar desapercibido. Alguien necesita hacer algo sobre la forma en que trató a esa mujer, especialmente después de esos comentarios prejuiciosos». La tensión dentro del avión era palpable. Los pasajeros estaban claramente divididos, con algunos manifestándose en contra de la actitud de Carlos y otros expresando escepticismo sobre la eficacia de las quejas. El murmullo y los murmullos se intensificaron, creando una atmósfera de descontento generalizado. «Escuché que es conocido por ser difícil», dijo un hombre con la voz cargada de desdén, «pero nunca pensé que llegaría a un punto tan bajo». «Es triste ver cómo las personas con un poco de poder pueden comportarse así», comentó otra mujer.
Espero que esto no pase desapercibido y que reciba algún tipo de castigo. Mientras la discusión se desarrollaba, Alejandra estaba en el aeropuerto de San José del Cabo, todavía atrapada en su punto de origen. Su corazón estaba pesado con la sensación de que, aunque el problema había sido reconocido por otros, no había nada que pudiera hacerse para revertir lo que ya había ocurrido. Sabía que el episodio la dejaría marcada para siempre, como uno de los muchos episodios de prejuicio que había sufrido, y que el proceso para resolver esa situación y buscar justicia sería difícil. A pesar de la indignación de los pasajeros y del creciente sentimiento de solidaridad a su alrededor, Alejandra no estaba siguiendo todo eso. Tuvo que conformarse con el hecho de que, por ahora, sus opciones estaban limitadas. Con una última mirada al portón de embarque, Alejandra vio al avión tomar el cielo y alejarse. Luego se preparó para enfrentar las consecuencias y buscar una manera de seguir adelante, mientras sentía el peso de la situación y la frustración de una misión que parecía haber comenzado con el pie izquierdo. Aún así, Alejandra se dio cuenta de que necesitaba sacar fuerzas de donde no tenía, y llamó a las autoridades del aeropuerto de Puerto Vallarta, el destino del viaje, además de algunos ejecutivos importantes de la aerolínea con quienes tenía contacto directo. Al mismo tiempo, Carlos intentó mantener una fachada de indiferencia mientras el avión terminaba el despegue y la discusión sobre su conducta se intensificaba entre los pasajeros. Sin embargo, a medida que el murmullo crecía y las quejas se transformaban en una conversación cada vez más ruidosa e intensa, no pudo ignorar la presión sobre él. En el fondo, comenzó a instalarse un sentimiento de arrepentimiento en su mente. Sabía que tenía una responsabilidad significativa como jefe de los comisarios de a bordo, y la forma en que había manejado la situación de Alejandra comenzaba a reflejarse negativamente en su reputación. La animada discusión de los pasajeros, ahora con comentarios sobre la necesidad de una queja formal y una posible investigación, hizo que Carlos se diera cuenta del tamaño del error que había cometido. Mientras el avión se acercaba a la pista de aterrizaje en Puerto Vallarta, Carlos sintió un nudo de ansiedad formarse en su estómago. El vuelo había sido relativamente tranquilo durante la mayor parte del tiempo, pero la atmósfera entre los pasajeros estaba cargada de tensión y descontento. Cuando el avión tocó tierra y el piloto comenzó a guiarlo hasta la puerta de desembarque, Carlos y la tripulación se prepararon para desembarcar justo después de los pasajeros. El escenario parecía una rutina normal, con la tripulación realizando sus procedimientos finales y preparándose para salir del avión. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que un equipo de autoridades del aeropuerto ya estaba esperando por ellos. Tan pronto como el avión se estacionó y se abrió la puerta, Carlos y la tripulación fueron recibidos por un equipo de seguridad del aeropuerto y representantes de la administración de la aerolínea. El grupo estaba claramente preparado para manejar la situación de manera seria y profesional, en respuesta directa a la creciente insatisfacción de los pasajeros y a las quejas que se habían presentado. Carlos sintió un escalofrío al darse cuenta de la presencia de las autoridades. Las palabras de descontento y las amenazas de quejas que habían surgido a bordo se habían materializado en una realidad que ya no podía ignorar. Se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, claramente arrepentido. La manera en que había manejado la situación se había convertido en una preocupación palpable sobre las repercusiones y el impacto potencial en su carrera. Mientras los pasajeros terminaban de recoger sus equipajes, muchos miraban a Carlos y su equipo con curiosidad, en algunos casos, con satisfacción. La sensación de estar en el centro de una tormenta se intensificaba para él a medida que la situación se desarrollaba cada vez más. Carlos se encontraba en una posición vulnerable, consciente de que las consecuencias de su actitud irían más allá del simple malestar del momento. Esperaba que, al enfrentarse a las autoridades, pudiera explicar sus acciones y minimizar los daños, pero sabía que el camino para resolver el problema sería difícil y que su reputación estaba en juego. Carlos caminó por el pasillo del terminal. Su corazón estaba acelerado y su mente giraba en pensamientos de preocupación y ansiedad. Los responsables de la aerolínea, acompañados por las autoridades, informaron que él pasaría por una audiencia disciplinaria que juzgaría sus actitudes. El peso de lo que estaba por venir parecía insoportable y sabía que necesitaba prepararse para ello. El anuncio de que tendría que comparecer a una audiencia de inmediato no era algo que quisiera enfrentar, pero sabía que la situación no podía ser ignorada.
Cuando Carlos entró en una sala reservada, notó que todos en ese ambiente se preparaban para la audiencia. En su propia mente, intentó componer una justificación sólida para sus acciones durante el vuelo, convencido de que el cumplimiento del protocolo era su principal defensa. Carlos revisó mentalmente lo que diría, concentrándose en cómo podría minimizar su papel en la discusión y mantener el enfoque en que estaba simplemente siguiendo las reglas establecidas. El miedo de que su decisión de actuar de manera rígida pudiera haber sido un error se mezclaba con la esperanza de que, con una buena explicación, pudiera suavizar las consecuencias. La audiencia comenzó con el panel de las autoridades de la aerolínea y representantes de la administración del aeropuerto reunidos. Carlos se sentó en una silla al lado de un abogado ofrecido por la propia aerolínea, con una postura tensa y los nervios a flor de piel. La sala estaba cargada de una atmósfera de formalidad y expectativa, y Carlos sintió el peso del escrutinio sobre él. «Carlos», comenzó el principal representante de la audiencia, «estás aquí para aclarar tu conducta durante el vuelo número 245. Dado el volumen de quejas y la insatisfacción expresada por los pasajeros, nos gustaría escuchar tu versión de los hechos y entender tu perspectiva». Carlos hizo una pausa, tomando un momento para respirar profundamente antes de hablar. «Por supuesto», comenzó, con la voz tratando de sonar firme. «Entiendo la seriedad de la situación. Mi objetivo durante el vuelo fue simplemente seguir el protocolo. Cuando la señora Alejandra Hernández presentó un problema con su asiento, me limité a aplicar las reglas que se nos dieron. Desafortunadamente, el protocolo no dejó margen para flexibilidad y actué de acuerdo con las orientaciones que tengo», continuó, detallando su perspectiva de que todas las medidas tomadas estaban dentro de lo que se esperaba de su función. Carlos hizo hincapié en que solo estaba asegurando que el vuelo pudiera salir sin retrasos adicionales y que el procedimiento de embarque y asignación de asientos era algo que no tenía poder para alterar. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un empleado de la aerolínea se levantó y anunció la presencia de un testigo clave. «Disculpen la interrupción», dijo el empleado, «pero tenemos una declaración de una de las pasajeras que estaba a bordo que afirma haber presenciado la interacción entre usted y la señora Borges con más detalle». Carlos se congeló, y sus pensamientos inmediatamente se dirigieron a la joven pasajera que se había levantado para defender a Alejandra. No esperaba que el testigo fuera llamado de forma tan directa, y sintió un escalofrío al imaginar lo que podría relatar. Las palabras de la joven y el impacto potencial de su declaración empezaron a formarse en su mente. El testigo, una joven que Carlos reconoció como la pasajera que se había manifestado durante el vuelo, comenzó a describir la situación con un nivel de detalle que parecía ir más allá de lo que Carlos esperaba. Habló sobre cómo Carlos había tratado a Alejandra, describiendo no solo la rigidez, sino también la actitud despectiva y la falta de empatía que Carlos había demostrado. Además, pareció insinuar que Alejandra no debía estar allí por el color de su piel. «No puedo aceptar eso, pues es una demostración clara de prejuicio», dijo. El relato de la joven tuvo un impacto claro en la audiencia. Las descripciones de cómo Carlos había ignorado el pedido de ayuda de Alejandra y la forma en que su actitud contribuyó a una situación tensa y desagradable comenzaron a pesar en su contra. El intento de Carlos de justificar sus acciones como estrictamente una cuestión de seguir protocolos fue opacado por las palabras del testigo, que revelaron una perspectiva más crítica y humana sobre el incidente. Ahora claramente afectado, Carlos se dio cuenta de que su defensa necesitaba una revisión urgente. El impacto de las declaraciones del testigo y la forma en que resaltaron la falta de sensibilidad en su enfoque se estaban convirtiendo en un desafío mucho mayor de lo que había anticipado. La audiencia continuaba, y la sensación de que el juicio se estaba inclinando en su contra comenzaba a consolidarse. Tan pronto como el testigo concluyó su intervención, Carlos sintió que su corazón se aceleraba aún más al escuchar que Alejandra daría su testimonio a través de una videoconferencia. La tensión en la sala de audiencia parecía palpable, y el nerviosismo de Carlos solo aumentaba. Había subestimado la seriedad del incidente, pero ahora la presencia de Alejandra, con su testimonio personal y detallado, estaba a punto de poner su situación aún más en riesgo. El representante de la audiencia hizo un gesto para que se activara la pantalla de videoconferencia. Inmediatamente, la imagen de Alejandra apareció en la pantalla, con una expresión de seriedad que reflejaba la gravedad de lo que estaba a punto de relatar.
Incluso a la distancia, la postura de Alejandra demostraba tanto el profesionalismo como la determinación con la que estaba abordando la situación. «Buenas tardes a todos», comenzó Alejandra, con una voz clara y firme. «Agradezco la oportunidad de compartir mi relato sobre lo ocurrido durante el vuelo número 245». Carlos sintió un escalofrío al escuchar la voz de Alejandra. Sabía que la versión de los eventos desde su perspectiva estaba a punto de ser detallada y que tendría la oportunidad de exponer el impacto de su actitud. La mirada atenta de los miembros del panel de la audiencia estaba fija en la pantalla, esperando su relato. «Me gustaría explicar», continuó Alejandra, «que mi principal preocupación durante el vuelo no era solo la cuestión del asiento, sino la forma en que fui tratada. La actitud del comisario Carlos no fue solo un error de juicio, sino una clara demostración de prejuicio racial». La sala de audiencia quedó en silencio al escuchar las palabras de Alejandra. Carlos tragó saliva, mientras el peso de sus acciones comenzaba a consolidarse. Sabía que el término prejuicio racial tenía un impacto profundo y que su defensa necesitaría enfrentar una acusación grave. Alejandra continuó con un relato detallado de la interacción. «Cuando me dirigí al comisario Carlos para resolver la situación del asiento, él fue inflexible, pero también irrespetuoso. Lo que debería haber sido una simple corrección se convirtió en un enfrentamiento innecesario. Además, su actitud estuvo marcada por una falta de empatía que solo puede interpretarse como prejuicio». Hizo una pausa para dejar que sus palabras resonaran. «Para contextualizar, además de ser policía, también ocupo un alto cargo en la División de Seguridad de la aerolínea, ya que estoy cerca de mi jubilación. Por eso mi misión era justamente evaluar el desempeño de la tripulación. El comportamiento de Carlos comprometió el estándar de atención que esperábamos, además de afectar gravemente la confianza en la gestión de la aerolínea». El impacto del testimonio de Alejandra fue inmediato. La audiencia escuchó atentamente y las expresiones de los miembros del panel revelaron la seriedad con la que estaban tratando el asunto. Carlos se dio cuenta de que su posición estaba cada vez más precaria. Alejandra no solo estaba exponiendo su conducta, sino que también estaba colocando su actitud en un contexto que lo vinculaba directamente a problemas institucionales y de discriminación. Carlos intentó mantener la calma, pero el nerviosismo era evidente en su rostro. Sabía que su defensa necesitaba una nueva estrategia de inmediato. La alegación de prejuicio racial y el hecho de que Alejandra tenía un papel importante en la aerolínea eran factores que no podían ser ignorados. El comisario estaba consciente de que el caso se estaba desarrollando de una manera mucho más compleja de lo que había anticipado, y su capacidad para sortear la situación estaba disminuyendo con cada minuto. A medida que la audiencia llegaba a su punto culminante, el panel de autoridades parecía absorber cada detalle de la situación con atención redoblada. Tras el detallado testimonio de Alejandra, que aclaró su papel como evaluadora del desempeño de la tripulación, se anunció que ella redactaría un informe de recomendaciones para la toma de decisiones por parte de los gestores de la empresa. Al escuchar esto, Carlos se encontró en una posición aún más vulnerable. La revelación de que Alejandra estaba en una misión oficial para evaluar el desempeño de la tripulación añadió una capa extra de gravedad a la situación, pero el hecho de que su informe influiría en las decisiones futuras de la aerolínea hizo que la importancia de sus acciones se volviera aún más evidente. Carlos sintió un nudo en el estómago al entender la magnitud de lo que estaba en juego. La sensación de que sus acciones no solo perjudicaron a una pasajera, sino que también afectaron su propia carrera y la reputación de toda la empresa, comenzaba a concretarse. Se dio cuenta de que el impacto de su comportamiento se había extendido mucho más allá del incidente específico con Alejandra, involucrando cuestiones institucionales y personales. Cuando fue su turno de defenderse nuevamente, Carlos intentó mantener la compostura, pero su nerviosismo era palpable. «Entiendo que la situación fue grave», comenzó, «y reconozco que mi conducta fue cuestionable. Sin embargo, me gustaría explicar que mi actitud no fue motivada por racismo puro. Tengo un historial complicado con la fuerza policial, particularmente con los policías negros, debido a un incidente pasado que me dejó una marca». Hesitó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo que ocurrió fue un enfrentamiento con un oficial que me hizo tener una percepción negativa hacia ellos. Reconozco que eso no es una justificación y que mis acciones fueron desproporcionadas. No soy un racista, pero admito que mis experiencias personales influyeron negativamente en mi comportamiento».
Alejandra escuchó con atención y su mirada expresaba una mezcla de decepción y firmeza. Cuando tuvo la oportunidad de responder, se aseguró de dejar claro que, aunque entendía que el pasado de Carlos pudiera haber influido en sus acciones, eso no disminuía la gravedad de lo ocurrido. Independientemente de las experiencias pasadas de Carlos, el comportamiento discriminatorio es inaceptable. Todos tienen el deber de tratar a los demás con respeto y equidad, sin importar sus propias experiencias personales. Continuó con la voz cargada de convicción. Lo que se ha expuesto aquí no es solo sobre un error de juicio o un momento de debilidad, es sobre una falla fundamental en comprender y respetar el papel y los derechos de los demás. La actitud que se demostró no puede ser justificada por experiencias personales, especialmente cuando se ocupa una posición de responsabilidad. Las palabras de Alejandra resonaron fuertemente en la sala. Carlos se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo una crítica a su conducta específica, sino una reflexión profunda sobre sus prejuicios y comportamientos. El impacto del testimonio de Alejandra y el reconocimiento de su posición dentro de la aerolínea hicieron que la realidad de sus acciones se volviera innegable. Con una calma decidida, Alejandra continuó su intervención, dirigiéndose directamente a Carlos. Su voz era firme, pero cargada de una preocupación sincera por la integridad del servicio ofrecido y por la importancia del respeto mutuo. Carlos, comenzó. Como sobrecargo, tu deber es tratar a todos los pasajeros con el máximo respeto y profesionalismo, sin importar su raza, color o cualquier otra característica personal. El estándar de atención debe ser consistente y justo, sin que tus propias experiencias o prejuicios interfieran en tu comportamiento. Carlos escuchó atentamente, y cada palabra de Alejandra parecía penetrar más profundamente en su conciencia. Su postura, antes defensiva, comenzó a cambiar mientras reflexionaba sobre el impacto real de sus acciones. La explicación de Alejandra le hizo reconocer la gravedad de su error. Había permitido que un incidente pasado influyera negativamente en su comportamiento, resultando en una conducta que no solo era inapropiada, sino también perjudicial para la reputación de la empresa y para la dignidad de los pasajeros que debía servir. La conciencia de que su falla tenía implicaciones mayores de lo que inicialmente imaginó fue un golpe duro para Carlos. Comenzó a darse cuenta de que su comportamiento no era solo un error aislado, sino que reflejaba una falla más profunda en su capacidad para tratar a los demás con la dignidad y el respeto que merecían. El arrepentimiento comenzó a instalarse en su corazón y se dio cuenta de que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando la audiencia llegó a su fin, se anunció finalmente la decisión del panel. Carlos fue degradado de su posición como jefe de los sobrecargos y recibió una suspensión por tiempo indefinido. La decisión fue un reflejo de la seriedad con que la aerolínea y la administración del aeropuerto trataron la situación, y la acción disciplinaria no solo castigaba el comportamiento inapropiado, sino que también enviaba un mensaje claro sobre la importancia de mantener altos estándares de respeto y profesionalismo. Carlos aceptó la decisión con una mezcla de aceptación e impotencia, sabiendo que el camino por delante sería desafiante y que su reputación profesional había sido seriamente afectada. Durante el periodo de suspensión, tendría tiempo para reflexionar sobre sus errores y trabajar en su propia comprensión sobre prejuicio y respeto. Ese tiempo también sería crucial para él buscar formas de reparar el daño causado y mejorar sus prácticas profesionales y actitudes futuras. Al desconectar la reunión del celular y salir de la audiencia, Alejandra sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque el resultado fue una victoria en términos de justicia y responsabilidad, sabía que el proceso había sido doloroso y que el impacto de sus acciones sobre Carlos y sobre la aerolínea sería duradero. Sin embargo, la experiencia había sido una oportunidad para abordar cuestiones profundas de respeto y profesionalismo, algo que esperaba pudiera traer cambios positivos a largo plazo. Unas horas después, Alejandra encontró un momento de tranquilidad para reflexionar sobre lo que había ocurrido. Sentada en una cafetería, aún en el aeropuerto de San José del Cabo, revisaba mentalmente los eventos del día. La atmósfera a su alrededor estaba tranquila, en contraste con la tensión que había enfrentado momentos antes. Aunque el proceso había sido desgastante, Alejandra sentía que había cumplido con su deber al garantizar que un comportamiento inaceptable fuera confrontado y que se tomaran medidas. Entonces, revisó sus notas y comenzó a preparar el informe.
Alejandra sabía que sus observaciones sobre el comportamiento de Carlos ahora formarían parte de un documento crucial que sería enviado a las autoridades competentes de la aerolínea. El informe no solo detallaría el incidente específico, sino que también incluiría recomendaciones para evitar que situaciones similares se repitieran en el futuro. Alejandra esperaba que su experiencia no fuera en vano y que, al relatar el comportamiento de Carlos, pudiera contribuir a mejoras significativas en la gestión y capacitación del equipo de a bordo. Así, sus pensamientos volvieron a la siguiente etapa de su misión. Alejandra estaba a punto de embarcarse en un nuevo vuelo hacia Puerto Vallarta, y sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Se preparaba para este nuevo vuelo con la misma determinación con la que enfrentó la audiencia. Tenía un objetivo mayor en mente: asegurar que la aerolínea adoptara prácticas más rigurosas e inclusivas, promoviendo un ambiente más respetuoso y profesional para todos los pasajeros y empleados. Mientras revisaba el informe, Alejandra reflexionaba sobre la importancia de documentar y reportar casos de discriminación y comportamiento inapropiado. Comprendía que al compartir su experiencia y sus observaciones, estaba contribuyendo a un sistema que pudiera identificar y corregir fallas rápidamente. La meta era garantizar que la experiencia de otros pasajeros no fuera comprometida de la misma manera que la suya fue. Su decisión de reportar el comportamiento de Carlos a las autoridades competentes había sido una elección difícil pero necesaria. Sabía que el impacto de sus acciones podría ayudar a prevenir futuros incidentes y mejorar la calidad del servicio al cliente. Alejandra se mantenía firme en su convicción de que el cambio positivo era posible y que la responsabilidad de cada individuo en una posición de poder era fundamental para asegurar un entorno laboral y una experiencia de vuelo justos y respetuosos. Al embarcarse en su próximo vuelo hacia Puerto Vallarta, Alejandra llevaba consigo una sensación de propósito renovado. El episodio con Carlos había sido un desafío, pero también una oportunidad para hacer una diferencia. Esperaba que, tras el informe con sus recomendaciones, pudiera influir en cambios significativos y duraderos dentro de la aerolínea. A medida que el avión despegaba, Alejandra miró por la ventana y reflexionó sobre el camino por delante. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero se sentía confiada de que, al mantener su compromiso con la justicia y el respeto, estaba contribuyendo a un futuro mejor, tanto para la aerolínea como para los pasajeros que dependían de ella. Durante el vuelo a Puerto Vallarta, Alejandra se acomodó en su asiento, mirando por la ventana mientras el avión ascendía suavemente del suelo. El horizonte empezaba a abrirse frente a ella y se permitió un momento de reflexión. Alejandra imaginaba el impacto de su informe y el potencial de sus observaciones para promover un ambiente más respetuoso e inclusivo. Esperaba que, al destacar el comportamiento inapropiado de Carlos, estuviera ayudando a evitar que otros pasajeros pasaran por la misma situación incómoda y humillante. Su intención era clara: usar su experiencia para impulsar reformas positivas y garantizar que se establecieran estándares más altos de atención y respeto. Ya en el centro de operaciones de la aerolínea, la noticia de la mala conducta de Carlos se había propagado rápidamente. La reflexión y el asombro sobre la verdadera gravedad de la situación llevaron a una serie de reacciones internas. Carlos, incluso después de solo unas horas, enfrentó el peso de las implicaciones de sus acciones. El impacto de su comportamiento fue ampliamente discutido y la necesidad de reformas estructurales se convirtió en una prioridad clara para la administración. El nuevo comité tenía la tarea de supervisar y evaluar el comportamiento de la tripulación con más rigor. Las reformas introducidas buscaban asegurar que se mantuvieran altos estándares de profesionalismo y respeto. Además, se instituiría un sistema de monitoreo para garantizar que las prácticas de atención al cliente se siguieran correctamente y que cualquier comportamiento inapropiado fuera identificado y abordado de inmediato. La aerolínea ya estaba en proceso de implementar nuevas directrices para la capacitación del personal, enfatizando la importancia de tratar a todos los pasajeros con equidad y dignidad, independientemente de sus características personales. Sin embargo, el incidente de prejuicio de Carlos con Alejandra solo aceleró las cosas. Mientras el avión navegaba por el cielo azul, Alejandra revisaba mentalmente los cambios que le gustaría ver implementados. El comité creado para supervisar el comportamiento de la tripulación parecía ser un paso en la dirección correcta. La creación de un comité dedicado a eso
no solo señalaba una respuesta seria al incidente, sino también la intención de abordar cuestiones de manera proactiva, antes de que surgieran nuevos problemas. Alejandra, aún reflexionando sobre estos cambios mientras el vuelo se acercaba a Puerto Vallarta, sintió una oleada de esperanza. El hecho de que su experiencia estuviera promoviendo una reevaluación de las prácticas de la aerolínea y fomentando reformas positivas le dio una sensación de logro. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer y que el verdadero cambio ocurriría con el tiempo, pero estaba convencida de que había dado un paso significativo hacia un entorno más justo y libre de prejuicios. El vuelo aterrizó suavemente en Puerto Vallarta y Alejandra se preparó para el siguiente capítulo de su misión. Su viaje había estado lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crear un impacto positivo. En los meses siguientes al incidente, la aerolínea atravesó un proceso de transformación visible. Los cambios implementados tras el caso de Carlos comenzaron a generar resultados notables. La satisfacción de los pasajeros aumentó significativamente, reflejando una mejora sustancial en la calidad del servicio y en el profesionalismo de la tripulación. Principalmente, la moral de la tripulación también experimentó una elevación significativa. La capacitación intensiva sobre diversidad e inclusión, impulsada por el caso de Carlos, fue adoptada en toda la aerolínea. Estos entrenamientos abordaban no solo la importancia de un servicio equitativo y respetuoso, sino que también desafiaban a los miembros del equipo a reconocer y lidiar con prejuicios personales y profesionales. La inclusión de ejemplos reales, como el prejuicio sufrido por Alejandra, ayudó a ilustrar de manera concreta los impactos negativos del prejuicio y la necesidad de prácticas inclusivas. Así, el incidente se transformó en un caso fundamental en los programas de capacitación de la aerolínea. Los gestores y la tripulación participaron en sesiones interactivas que discutían cómo los prejuicios personales podían afectar el ambiente de trabajo y la atención al cliente. El objetivo era crear una mayor conciencia y comprensión sobre la importancia de tratar a todos los pasajeros con dignidad y respeto, independientemente de sus características personales. El enfoque proactivo en la capacitación hizo que muchos miembros de la tripulación empezaran a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos, promoviendo un ambiente de mayor empatía y profesionalismo. Durante la implementación de las nuevas políticas en la aerolínea, Alejandra desempeñó un papel fundamental que trascendió la simple ejecución de las reformas. Su experiencia personal, transformada en una herramienta educativa, fue central para consolidar la importancia de los cambios y para asegurar que todos los empleados comprendieran la seriedad del comportamiento discriminatorio. Alejandra comenzó a involucrarse directamente en los entrenamientos, liderando sesiones y conferencias para la tripulación y el personal de atención al cliente. En lugar de limitarse a discutir políticas y directrices, utilizó su relato personal para ilustrar los efectos reales y dolorosos del prejuicio. Sus historias sobre el incidente con Carlos no eran solo una descripción de lo que había ocurrido, sino una exposición sincera del impacto emocional y profesional que la discriminación había causado. El enfoque de Alejandra trajo una perspectiva humana y realista al entrenamiento, ayudando a crear una conexión más profunda con los participantes. Durante estas sesiones, Alejandra hablaba sobre la importancia de tratar a todos con respeto, enfatizando que, como profesionales, era esencial dejar de lado las diferencias personales y mantener la integridad y dignidad en la atención al cliente. Discutía cómo pequeñas acciones y palabras podían tener grandes repercusiones y cómo la comprensión y la empatía eran cruciales para crear un ambiente acogedor e inclusivo. Al compartir su experiencia de manera tan abierta y directa, Alejandra ofreció un ejemplo vívido de cómo el comportamiento discriminatorio puede ser perjudicial y cómo los cambios positivos pueden surgir de la adversidad. La participación activa de Alejandra en los entrenamientos también sirvió para reforzar la gravedad de las reformas introducidas por la aerolínea. Sus testimonios ayudaron a transformar las nuevas políticas de papel en acciones vivas y prácticas. Empleados que quizás habían visto las directrices como simples formalidades comenzaron a entender la importancia de aplicarlas con seriedad. La participación personal de Alejandra hizo que las políticas no fueran solo una obligación, sino una responsabilidad compartida por todos.
La eficacia de estos enfoques se reflejó rápidamente en la mejora continua en la satisfacción de los pasajeros y en la moral de la tripulación. Los comentarios positivos empezaron a acumularse con el tiempo, con los pasajeros notando una diferencia significativa en el servicio y la cortesía del personal. La moral de la tripulación se elevó cada vez más, con muchos empleados expresando gratitud por la oportunidad de aprender y crecer a partir de la experiencia compartida de Alejandra. El ambiente a bordo se volvió más colaborativo y respetuoso, evidenciado por la disposición del equipo a apoyarse mutuamente y ofrecer un servicio más empático y atento. Incluso después de algunos meses del incidente, la presencia constante de Alejandra como mentora y educadora ayudó a mantener el enfoque en las reformas y a asegurar que las lecciones aprendidas del incidente se aplicaran de manera consistente. Su influencia no solo consolidó la importancia de los cambios, sino que también creó una cultura de responsabilidad y respeto dentro de la aerolínea. Al final, el trabajo de Alejandra demostró que el verdadero cambio no ocurre solo mediante la implementación de nuevas políticas, sino también mediante la creación de una comprensión profunda y un cambio de actitud entre todos los miembros del equipo. Su experiencia personal y el impacto que tuvo en los entrenamientos fueron fundamentales para asegurar que la aerolínea no solo adoptara nuevas prácticas, sino que también las incorporara profundamente en su operación. Después de concluir su misión inicial en la aerolínea, Alejandra encontró un profundo sentido de realización. El arduo trabajo que había invertido no solo trajo cambios visibles y significativos para la empresa, sino que también se convirtió en una rica oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Al reflexionar sobre su viaje, se dio cuenta de que su experiencia fue más que solo la resolución de un incidente. Fue una oportunidad para influir e inspirar una transformación cultural duradera. Con el éxito de las reformas en curso y la implementación de las nuevas políticas, Alejandra decidió continuar su involucramiento con la aerolínea. Sentía que había una oportunidad valiosa para profundizar su impacto y promover un cambio aún más amplio. Al trabajar en la promoción de la igualdad y en la lucha contra el prejuicio, Alejandra utilizó su experiencia para construir un legado de respeto e inclusión dentro de la empresa. A partir de ahí, la misión de Alejandra no se limitó solo a sesiones de capacitación. También inició un programa de retroalimentación continua, donde los empleados podían compartir sus experiencias y sugerir mejoras para promover un ambiente más justo. Este programa fue bien recibido y las contribuciones de los empleados ayudaron a refinar las prácticas y a abordar cuestiones emergentes de manera proactiva. Su dedicación a la causa también la llevó a formar parte de comités externos que discutían políticas de diversidad e inclusión en la industria de la aviación. Al compartir su experiencia y colaborar con otras organizaciones, Alejandra ayudó a aportar una visión práctica y efectiva a debates más amplios sobre cómo manejar los prejuicios y promover una cultura más equitativa. Así, el impacto del caso de Carlos también se extendió más allá de las fronteras de la aerolínea. La experiencia de Alejandra y la reacción subsecuente de la empresa se convirtieron en un ejemplo de cómo manejar problemas de prejuicio de manera efectiva. Otros sectores de la aviación e incluso empresas fuera de la industria comenzaron a considerar el enfoque de la aerolínea como un modelo a seguir. Las reformas y las prácticas implementadas generaron interés y reconocimiento en círculos más amplios, destacando la importancia de un compromiso serio con la diversidad y la inclusión. Para Alejandra, el trabajo no era solo corregir un error, sino crear un legado de cambio positivo. Ella vio su experiencia como un catalizador para un diálogo continuo sobre igualdad y respeto. La transformación que ayudó a iniciar dentro de la aerolínea se extendió más allá de los límites de la empresa, inspirando a otras organizaciones y profesionales a repensar y reformular sus propias prácticas. De esta manera, el incidente con Carlos desencadenó un proceso de transformación sin precedentes. A través de la experiencia de Alejandra y la subsecuente creación de nuevas políticas y capacitaciones, la aerolínea adoptó un enfoque más riguroso y consciente respecto a la diversidad e inclusión. Y no solo corrigió una falla, sino que se reinventó, convirtiéndose en un modelo de respeto y profesionalismo en el sector. Para Carlos, el incidente se convirtió en un punto de inflexión. Inicialmente marcado por la reacción negativa y la resistencia, enfrentó una oportunidad de introspección y cambio.
La experiencia lo obligó a confrontar sus prejuicios y considerar la seriedad de sus acciones. Aunque el descenso y la suspensión fueron severos, la sanción también fue una oportunidad para que reflexionara y se rehabilitara. El impacto de su comportamiento, expuesto de forma pública y crítica, lo llevó a reevaluar sus actitudes y a buscar un desarrollo personal genuino. Al final, el caso de Alejandra y Carlos demostró que incluso las situaciones negativas pueden transformarse en oportunidades valiosas para el crecimiento y el aprendizaje. La experiencia de Alejandra no solo trajo cambios dentro de la empresa, sino que también estableció un estándar para la industria, mostrando que el compromiso con la inclusión y el respeto puede resultar en mejoras significativas y duraderas.